Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Está en el programa en este momento un antiguo compañero de colegio, aunque mucho menor que yo, aunque no tanto como, que es el padre Benjamín Crespo, sacerdote jesuita. Nosotros hemos estudiado en el colegio de los jesuitas, que es el colegio de la Inmaculada de Lima. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Cómo te va? Muy bien, agradeciéndote la invitación. Gracias por la visita. No, encantado, más bien. Benjamín ahora está colaborando en la iglesia de San Pedro. En la iglesia de San Pedro en Lima. En Lima, en el gran templo barroco jesuita de Lima. El miércoles ha sido el miércoles de ceniza. Sí. Hemos comenzado la cuaresma. ¿Qué significa cuaresma, por favor, Benjamín? Es un tiempo litúrgico. Cuaresma es de 40. De 40, sí. Recordando los 40 días en el desierto y Jesús 40 días en el desierto. Y es un tiempo de renovación, ¿no? De que la iglesia nos ofrece. Decimos que la cuaresma es camino a la Pascua. La Pascua de Resurrección, desde ahí se ilumina todo. Y ahí cobra todo sentido. Entonces es un tiempo de caminar. Estamos en tiempo de iglesia sinodal, de caminar juntos. Estamos en tiempo de jubileo. Y estamos en tiempo de profundizar la fe y el compromiso cristiano. Entonces son 40 días como que de irnos renovando interiormente desde la experiencia, ¿no? de la misericordia de Dios. Más que el sentimiento de culpabilidad que a veces se acentúa demasiado, es experimentar la misericordia de Dios. ¿Por qué nos ponen la ceniza en la frente? O sea, hay dos fórmulas al imponer la ceniza, ¿no? Una muy antigua, eres polvo y en polvo te convertirás. Señal de que somos personas que permanecemos en la tierra y que estamos mirando al cielo. La otra, ya de tiempo atrás, también ya desde el concilio, conviértete y cree en el Evangelio. Como que da una dimensión mucho más positiva, mucho más enriquecedora, ¿no? Que significa el proceso de conversión y de creer, o sea, vivir conforme al Evangelio. No de acuerdo a una fórmula dogmática, sino de la experiencia de fe profunda. En medio de este inicio de la cuaresma, el estado de salud del Papa es muy delicado. Es bien delicado, sí. A pesar de eso, a mí me ha sorprendido, te digo, el mensaje que ha dado grabado. Sí, yo lo escuché ayer, antes de ayer. Pero es cortísimo, pero la voz no estaba tal como yo pensaba que podía estar tan deteriorada, como yo pensaba que podía estar. Él es también jesuita. Sí, claro. Es el primer papa jesuita. Es el primero, sí. ¿Cómo te sientes tú en este momento que está atravesando el papa? La verdad que trato de seguir cerca. O sea, yo en mis años de Roma, estos últimos 8 años he estado en Roma y he estado cercano a Francisco. Desde la curia general nuestra, a colaborar en la causa de los santos. En diversas ocasiones he tenido entrevistas con él, sí, precisamente para hablar de causas de los santos, de promoción de la causa de los santos. La causa de los santos, corrígeme, el expediente que tiene cada candidato a ser santo. Sí. De acuerdo. Hay todo un proceso que se sigue en la iglesia, como que hay etapas, hay pasos a dar. O sea, es propuesto por una persona, una congregación, o una diócesis, el obispo, un grupo de personas, a la Santa Sede, para que vea en una persona determinada, ¿no? que ha vivido su fe, ¿no? En grado particular, en grado especial. Claro. A eso se le llama siervo de Dios. Siervo de Dios. Se entra en un proceso de recoger información, testimonios y documentos, que se hace una tesis sobre eso, que se llama la posición. Se presenta a la Santa Sede para reconocer virtudes heroicas. Esa es la segunda etapa, que se llama venerable. La tercera continúa la promoción de la causa de esa persona,
ya desde el inicio, tiempo inmemorial, y se da algún milagro, un hecho milagroso, con la debida comprobación. Hay que acreditarlo, hay que probarlo. Claro, hay que probarlo. Hay que probarlo. Entonces, ahí es beato, es el tercer paso. Y si se da un nuevo milagro, luego de ser beato, es el proceso de canonización. ¿Y tú has conversado con el Papa Francisco sobre Sí, varias veces. sobre estos procesos? Digamos? Sí, varias veces, en varias oportunidades. Y él siguiendo muy de cerca. ¿Qué impresión te ha dado él cuando has hablado con él? Bueno, la verdad que... La primera vez que hablaste con él, ¿con qué motivo fue y cuándo fue? Bueno, primero nos conocíamos de antes, Allá. él siendo provincial de la Argentina, y yo colaboraba con el provincial en Lima. Yo era el viceprovincial, el socio del provincial. Correcto. Pero pasan los años, llego a Roma, solicito participar en la misa, en la capilla de Santa Marta. Me reciben ahí para poder estar en esa misa, y al momento final, y ahora preguntaba yo, ¿y cómo voy a hacer? Y dije, como antes. Entonces me presenté, mire, soy el padre Benjamín Crespo, jesuita peruano, estoy aquí en la Curia General, en ese momento yo era secretario de América Latina, y entonces me dice, tú eres el que sabes todo, entonces. Le dije, bueno, algo sí, pero usted sabe más. Y se me ocurrió, por esas cosas, ¿te puedo decir Francisco? Y me dijo, sí, Benja. Y Benja te dijo. Sí, ¿cómo estás? Benja te dijo. Benja, así tal cual. Fue un diálogo cordial. ¿Cuántos minutos? Al segundo minuto. Sí. Yo quedé totalmente sorprendido. ¿Qué tal la historia? Eso era el 2013. Yo en ese momento estaba ahí en Roma, ya desde 2010, como secretario de América Latina, el que ve toda la correspondencia, informes, documentación de Roma con las distintas provincias de América Latina. Entonces, claro, manejaba un nivel de información reservada. Como secretario, es el que guarda secretos. Entonces fue un diálogo cordial y nos pusimos a hablar de los jesuitas conocidos. Pasan los años y he tenido tanto en la curia nuestra, porque él venía a veces para celebrar San Ignacio en la Curia General, o con ocasión de alguna celebración en la Basílica Vaticana. Julio 30. 30 de julio. Sí, claro. Claro. Entonces... Fundador soy Ignacio General, claro, de la Compañía Real de Jesús con su nombre. Lo cantamos de chicos en el colegio. Por supuesto, Dios mío, obligatoriamente. Y ese día pasaba una película. El himno de la... Pero era el 26 porque ya salíamos de vacaciones, ¿te acuerdas? Claro, claro. El 26 se cantaba este himno de San Ignacio. El himno del colegio, el María Inmaculada, y el himno de San Ignacio. San Ignacio. Fundador sos Ignacio y general. Mejor no me oigas cantar, ahórrate la molestia. Recito la letra nomás. Bueno, y entonces lo estuviste preguntando, llevando los casos. Claro, claro. Que tú estabas investigando. Claro, porque yo participaba en lo que era cursos que organizaba el dicasterio de las causas de los santos para tratar distintos temas de cómo se elaboran los procesos o temas sobre la santidad de hoy, milagros, el martirio. Son esos temas que se tratan en esos cursos que reúne a los postuladores, vicepostuladores, que están involucrados en las distintas causas. Entonces, al final de eso siempre hay una entrevista. Y ahí nuevamente, ¿cómo va la causa? Y conversábamos. Entonces, él seguía muy atento y muy al tanto, querida. Uno de estos procesos, no sé si se puede hablar de promedio, o normalmente, ¿cuánto puede durar? Hay una variedad enorme de tiempo y hay procesos muy largos, de 600 años, o hay procesos de 15, 20 años. Si es un proceso reciente, si es una causa antigua, si empezó siendo causa antigua, se estancó, después se volvió a renovar. Entonces, todo eso es una serie de procesos y
y de circunstancias. Lo que se llama, antes se llama santo súbito, ¿qué cosa es? Claro, es aclamación popular, diríamos. Ya, ok. Sí. Aplauso de la gente, Aplauso de la viendo el testimonio ejemplar de esa persona. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Entonces, y ahora estás en la postulación de 2 jesuitas, sí, bueno, de 2, pero he colaborado en varias más de también. varias más, ya. O sea, de los 2 jesuitas, uno limeño, Un limeño. cuyos restos están aquí en Lima, en la parroquia de San Pedro, siempre trabajó en Lima. Tus restos están ahí. Claro, los restos están ahí. Y además, ahora por Semana Santa, Sí. o sea, el primer sacerdote Sí, que pronunció el sermón de Viernes Santo, de las 7 palabras. el padre Francisco del Castillo. Es padre, Y a partir de ahí se extendió al resto del Esto mundo. es importante porque esto es un invento peruano, por llamarlo de... Claro, es de un invento alguna manera. peruano. Es un Es el invento padre- peruano. Claro, Te cuento que la última vez que yo he estado en esto, en vivo, ha sido en Huanta, Ayacucho. sí. Yo El año he estado en Ayacucho varios Estaba en años. Ayacucho. Parte de El mi año vida es en 2018. Ayacucho. Yo estaba cubriendo las informaciones para el RPP en el que estaba en ese momento. Esto ha sido en el mes de marzo, abril. Y el fervor que vi ahí Sí, era increíble. sí. Sí, claro. Una cosa poderosa, Sí. mucho poder. La actitud de la gente era emocionante. Nosotros los limeños ya estamos acostumbrados a No, una cosa es muy más distinto. light, Sí, digamos. sí. Esto era pueblo, Sí. pueblo, pero ya, y Y entonces además estás- el sentimiento ayacuchano es muy y fuerte. la expresión religiosa ayacuchana Sí, muy fuerte. de siempre, de toda la vida, y especialmente de los años 80 para acá, es muy fuerte. El domingo me fui a la misa a las 5 de la mañana aquí a Claro, Cruz, la de Pascua de Resurrección, el Señor de Resurrección. cargando el anda. Sí, Es una cosa enorme. sí. Yo he estado en todas esas Semanas estado en Santas, eso? en esos tiempos. Es una cosa Sí. impresionante, una cosa enorme. Sí. Y la Ah, plaza llenecita, repleta. Llenecita de gente, una cosa espectacular. Sí. Bueno, y la postulación de este hombre, ¿cómo va? Bien, o sea, una es la del padre Francisco del Castillo, De acuerdo. o sea, Este es el de las 7 palabras. es el que está ahora llevando con mayor dedicación en este momento. Es una causa muy antigua, porque él murió en 1673 y ya 4 años después se inició la causa. Se comenzaron a recoger los primeros testimonios. Todo está escrito en paleografía antigua. Me imagino. Vino el tiempo de la misma supresión de la compañía. Eso fue un paréntesis largo. Y después se volvió a retomar. ¿Cuánto tiempo estuvo suspendida La compañía, en el- sea casi 50 años, un poco más, de 1773 al 814. Y en ese tiempo todo quedó como que detenido, paralizado. Hasta comienzos de 1900, o sea, desde la vuelta a la compañía hasta 1900, se volvieron a retomar las cosas. Porque son varias etapas también. Hay pasos y hay etapas que hacer. La primera es la fase diocesana, o sea, en el lugar o en la propia diócesis donde murió esa persona. Y ahí es el primer paso de una larga etapa a continuar. Y una vez que se termina la parte diocesana recogiendo testimonios y documentaciones que se presenta a la Santa Sede, se pasa a la segunda etapa de esta primera fase, que es esta elaboración de esta tesis doctoral, por explicarlo de alguna manera, sobre las virtudes de esa persona que se está presentando. Entonces, eso lleva también su buen tiempo y hasta ser declarado las virtudes heroicas. Entonces, lo que continúa, y en el caso del padre Francisco del Castillo, ya estando él en vida y a partir de su muerte, la devoción todos los días, hasta hoy, acude gente a la iglesia de San Pedro, la parroquia de San Pedro, a rezarle al padre Francisco del Castillo. Uno entra a la iglesia y está la tumba él y al lado lo que es la cruz del mercado del Baratillo.
Y los domingos iba al Rímac, al barrio de San Lázaro, cerca a San Pedro, cruzaba el puente. Y ahí, los domingos por la tarde, daba sus catequesis. Y eso fue congregando gente. O sea, el gran ejemplo del padre Francisco del Castillo de su vocación religiosa, jesuita, el Evangelio, Jesucristo, los pobres, los esclavos de Lima. Los esclavos de Lima. Benja para su amigo el Papa, el padre Francisco. Su santidad. Así fue. Benja le dice, Benja le dice. Y yo le dije, ¿te puedo decir Francisco? Tú le dijiste, Sí, Benja. Tú tomaste la iniciativa. Yo tomé la Fuiste a iniciativa. Uraza, Yo ahí. estaba nervioso porque no sabía. Yo estaba haciendo la cola para poder saludarlo. Pero te salió bien. ¿Ah? Te salió bien la jugada. Sí, claro. Bueno, el otro día estuvo acá el obispo de Juli. Sí, lo vi. Han publicado un libro espectacular Sí, lo sobre el conozco. barroco del altiplano, el barroco Sí. puneño. El barroco puneño, yo he viajado por Puno varias veces, he estado en varios lugares, siempre me ha impresionado. Como en medio de un altiplano puede haber una mole gigantesca, pero además arte, con arte. Esa es una cosa. Bueno, entonces me explicaba el obispo de Juli, que estuvo acá, que de ahí nacen los jesuitas, su expansión Claro. por gran parte de Sudamérica. Cuente esa historia. A ver, primero esa fue zona de los dominicos. Dominico, sí. Y estuvieron pocos años ahí, en la zona de Juli, que diríamos hoy el sur andino, en el virreinato peruano, Sí. ¿no? El centro de evangelización era Juli, y ahí iban a los distintos pueblos de alrededor. Bueno, alrededor es Bolivia, Paraguay, Argentina. Sí, pues. Ese es alrededor. Y tuvieron dificultades por falta de personal en continuar. Entonces pidieron que los jesuitas asumiéramos la misión de Juli. Y desde Cusco, el padre Alonso de Barzana con otros jesuitas que estaban en el Cusco, pasaron a misionar Alonso de a Juli. Barzana es uno de los candidatos cuyo Claro. caso estás tú postulando. Claro, está él ya reconocido venerable Y es venerable. y se están como que esperando que se produzca el milagro para ser declarado beato. Pero así como el padre Francisco del Castillo, la devoción es en Lima, el padre Alonso de Barzana es Juli. Es Juli, claro. Es Juli. Y la presencia de la compañía ahí fue casa de formación, fue centro misionero, y se fueron expandiendo. El padre Barzana llegó a hablar 14 lenguas originarias. Llegó al Perú hablando quechua. En el viaje desde España al Callao, aprendió el quechua. Dios mío. Con una gramática No sabía de un padre dominico, de un fraile dominico. Claro. El quechua saca una gramática, de alguna manera se uniformiza. La iglesia se encarga de eso. ¿Por qué? Porque tiene que evangelizar en el idioma local. Y en la lengua local, En la lengua, y exacto. desde la cultura local, Con la cultura y local. en los usos y costumbres Hay una locales. transculturación, culturización de la... ¿Y cómo? ¿Y 14 lenguas puede aprender? 14 lenguas porque fue pasando el quechua, el aymara, el guaraní, Guaraní. otras lenguas originarias de aquellas tierras. 14 al final llegó. 14 al Lle- final. lle- Ya, y él de Juli... Y entonces se construyeron desplazaba. también, Ah, continuaron la labor evangelizadora, construyeron más templos en Juli, el que estaba en proceso ahora de restauración gracias a Monseñor Ciro, es el templo que desde el comienzo fue hecho por los jesuitas, el padre Alonso de Barzana, entre otros, donde por primera vez se predicó en Aymara, y es ahora se están cumpliendo cerca ya de 400 años de presencia ahí. La compañía salió con la supresión, sí. pero por donde uno va, en las calles, en las casas, el JHS, JHS. eso está por todos lados. Y sigue viva la presencia de los primeros misioneros jesuitas. Bueno, Y hay mucho arte ahí. Mucho arte, es una cosa absolutamente... Yo recomiendo a la gente que vea eso. Vayan a la iglesia de Antagonías en el Cusco, porque Sí. viajan al Cusco. Vaya, es una cosa absolutamente espectacular.
Es el barroco andino. Sí. En su Esa es la expresión. Capilla Sixtina de América En Latina. la capilla, sí, señor. De la Capilla Sixtina. Y tiene el órgano más antiguo Sí. del mundo. Bueno, entonces, de Juli, este hombre iba a Bolivia, Paraguay, y a la Argentina, y fue el primer ¿Cómo jesuita se viajaba en ese momento? a pie y a caballo. Sí. Y entonces, es el primer jesuita en llegar a la Argentina, y el año 1988, el provincial en la Argentina era el padre Jorge Mario Bergoglio. El Papa actual. Y a él se le ocurrió, tenemos que recordar la llegada de los primeros jesuitas evangelizadores. Cuando ya siendo papa, tuvimos los jesuitas reunión con él en San Pedro, en la sacristía de San Pedro, y ahí mencionó, a mí el padre Barzana me sedujo. Su vida y su misión evangelizadora. Tremendo. ¿Cómo se podía hacer esas cosas con tan escasos medios? Porque Eso, cuando uno se pone a leer las misiones de evangelización del siglo XVII, por ejemplo, tú te vas al convento de Santa Rosa de Ocopa, sí, también, y ahí salieron los franciscanos. los franciscanos. Y hay dos, ahí hay un convento chiquito que es el del siglo XVIII. Sí, Yo digo, pero esta gente cómo se aventuraba a estos lugares. Es impresionante. bueno, Cusco Juli es siglo XVI, Siglo del XVI, siglo tan temprano como XVII, y dices. se conserva. Se conserva. Y además, con los artesanos locales de aquel tiempo y de los de ahora. Sí. O sea, la población de Juli, el mundo cultural, artístico, musical, ¿Por qué la religioso. música? ¿Por qué los jesuitas en toda esa zona de Sudamérica han evangelizado con música? Desde siempre. Han hecho muchos coros. Claro, claro. Está el coro de las chiquitanías de Bolivia. Igualmente. Yo lo he Claro. escuchado en Arequipa. Sí. Esos chiquillos. Sí, Un barroco guaraní. claro. Y están las misas en aquellas lenguas. Bueno, la película The Mission, la misión, La película de la misión es un trata ejemplo poco de sobre eso. esto que estamos Sí. hablando. Con la música de un maestro que es Ennio Morricone. Sí, sí. Una de cuyas últimas piezas Era un fue jesuita Domenico Cipoli. Esípoli. Y eran jesuitas peruanos, Sí, italianos, españoles, Sí. alemanes. La misma universalidad de la compañía allí. de verdad. Y desde aquellos tiempos. O sea que Las no grandes se- discusiones sobre la esclavitud claro. que se producen ahí, Francisco de Borja, siendo el tercer general de la compañía, Exactamente. fue el que envió jesuitas a estas partes de América Latina. en eso está. Ojalá pudiese hacer un viaje por toda esa zona. Mm. Por ahí viajo menos, pero la vez que yo estuve en las Andahuaylillas, Sí. a mí fue una revelación. Había un jesuita jovencito ahí Sí, que me hizo abrir la capilla y llevar a te todos. enseñó, ¿Cómo? que te enseñó las Me enseñó, te andahuelillas. Dame dónde está el órgano. Claro, ahí sigue. Vas arriba, subí, vi arriba el órgano. Sí, La chica con la que yo estaba trabajando ahí, ella era pianista, le dije, claro. toca el órgano. No, me dijo, yo no puedo. Por favor, le dije, este órgano suena una vez cada 100 años. Sí. A pedales antiguos, con los Comencé a tubos. tocar y mientras ella comenzaba a tocar, unos gringos turistas Sí. estaban entrando por abajo, de repente sale ese sonido y ¡ah! Caen casi de rodillas los gringos. ¡Oh! Era una cosa espectacular. Bueno, Madera y tubos madera y tubos, pues, de la época. de la época, madera y tubos de la Sí. época. Pero es una maravilla, es una belleza. Y se escucha hoy. Y se escucha. Ahora, cuando sabes de qué siglo proviene ese sonido, ya la impresión es tremenda. Por eso digo que Eso le esas pasó- gentes han sido extraordinarias Extraordinario. porque sin los recursos que hoy tenemos, No, claro. hicieron lo que nosotros todavía no alcanzamos a hacer del todo. Eso es una cosa muy... ¿Qué recomiendas para San Pedro en esta Semana Santa? ¿Qué actividades? Bueno, San Pedro de tiempo inmemorial, incluso lo recordó hace poco Monseñor Carlos Castillo al inaugurar la Puerta Santa en San Pedro. San Pedro es el confesionario de Lima.
de todas, o sea, en el centro de Lima viven pocas gentes, pero transita mucha gente alrededor. Y vienen de todas partes, porque en San Pedro siempre han encontrado sacerdotes que escuchan, que confiesan, que alientan, que dan esperanza. Y de todo público, de toda edad, de toda condición. O sea, la gran pastoral de San Pedro es una pastoral de misericordia y de confesión. Hay grupos parroquiales, hay preparación sacramental, hay ayudas sociales que de la parroquia se brinda. Y entonces San Pedro, el confesionario de Lima, y en este tiempo de año jubilar, por la puerta santa de que se ingresa, está siendo muy frecuentado. Y entrando los restos del padre Francisco del Castillo y la cruz del Baratillo, es que siempre impresiona cómo se ha ido transmitiendo. Por eso es que sigue vigente la causa, gracias a la devoción popular y al afecto de gente que muestra de esa manera, y que eso merece destacarse. Entonces, por parte mía, sin querer queriendo, por pedido del provincial, dedícate a estas cosas. Entonces, ya desde el 2015, estando yo todavía en Roma, iba ya a regresar al Perú, vino el postulador general y me dice: Benja, ¿conoces al padre Barzana? No, le digo la verdad, que conozco más al padre Francisco del Castillo que al padre Barzana. Es que vengo de una entrevista con el Papa Francisco y quiere que se vuelva a renovar o a reabrir la causa del padre Barzana. Claro. ¿Te puedes encargar? Claro. Bueno, le dije, yo no sé, empezaré a leer y si me orientas y guías, yo encantado de hacer. Pocos meses después, el provincial me dice: regresas al Perú, al Cusco. Me dice: como tú vas al Cusco, con razón, con mayor razón, porque la causa es del Cusco. El padre Barzana murió en el Cusco y la causa es del Cusco. Y así empecé. De la forma más no prevista, pero de esas cosas que ocurren en la vida de la compañía, de la iglesia, que se interpretan y se viven así. Benja. Sí, Gracias. Chema. Gracias por la visita. Desde los años de la infantil, de la Inmaculada, de la avenida Petituars, de la Sierva de San José y de la Colmena. La Colmena, y yo estaba antes en Petituars. Claro, yo en Petituars. Tú estabas en Petituars también. Claro, claro. Pasé por ahí. Claro, Claro, lo que cuando uno es niño, lo ve era una casita. claro, Pero una casita, una quise esquina. entrar. ¿Ah? Toqué el timbre para entrar. Sí. ¿Así? Yo quería entrar, no me han dejado. ¿Así? Hay una compañía de algo ahí. Ah, Yo no le dije: sé. señorita, yo he estudiado acá el año 1952, le dice, y me miró: este está loco. Sí, claro. Yo hace Pero poco volví a entrar a la Inmaculada, ahora aquí en la Colmena, la Villarreal. que también yo había dejado de visitarla. Bueno, Benjamín, gracias por la visita. No, a ti encantado. Suerte en tu trabajo.